Buenas tardes. Tenemos la reunión de este foro, digamos, esta presentación del sábado, en que vamos a tener a la arquitecta María Lourdes García Vázquez, que nos va a hablar sobre las técnicas participativas en el diseño considerando enfoque de género. La arquitecta es profesora en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora a tiempo completo y está en varias, es profesora en varias de las materias y cursos de la licenciatura. Ella tiene ya una larga carrera sumamente rica de trabajo tanto en el campo docente como en el campo del trabajo directo con las comunidades. Ha sido también miembro de las organizaciones organizaciones no gubernamentales del hábitat y en la facultad es coordinadora de un laboratorio de hábitat social, de participación y género. Tiene también mucho trabajo con las comunidades en procesos de producción social del hábitat participativos, y a su vez también ha tenido una participación interesante en varios lugares del mundo, especialmente en América Latina, donde ha transmitido esta experiencia y este enfoque muy particular que consideramos fundamental. Creo que ella ha desarrollado además metodológicamente y una sistematización sumamente rica sobre este aspecto, que también creo que suma al trabajo que se ha venido haciendo por muchos compañeros en América Latina, a este respecto del diseño participativo sustentable dentro de la producción social del hábitat. Así es que dejo a María Lourdes para que nos expongas el contenido y bueno, a partir de tu presentación. Adelante. ¿Le pongo captura de pantalla? Ya está, ¿no? Sí. Ya está tu pantalla. Nomás vele cambiando las... Nosotros, en el trabajo que hemos realizado con la gente del movimiento urbano popular, ya desde hace muchos años hemos tenido la visión de que mayoritariamente son las mujeres las que se encargan de luchar por la vivienda, pero también por el equipamiento, por el suelo y por toda la infraestructura a nivel urbano. Entonces, desde ahí tuvimos el interés de ver que para la gente no es igual el solicitar o el trabajar para conseguir estos satisfactores, sino que realmente no es que sea una condición diferente, especial o específica de hombres y mujeres, sino más bien que las concepciones son diferentes de por qué se quiere tener un espacio, ya sea privado o público. Realmente desde ahí nosotros nos empezamos a interesar en tener una visión de no el usuario universal y único, que realmente, aunque no lo digamos conscientemente, nos estamos refiriendo al hombre, sino que siempre tratamos de incorporar la participación de la mujer. Y dentro de esto, desde 1985-86 empezamos a trabajar esta visión de incluir de manera relacionada tanto las concepciones que tienen los hombres y las mujeres. Desde ahí, entonces, nosotros estamos partiendo del género como una categoría analítica, pero sobre todo esta categoría nos llevó a ver que existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Realmente esta desigualdad que se manifiesta generalmente en el acceso a los bienes es una condición cultural e histórica. De ahí que la mirada de género realmente
aun cuando muchas veces se malinterpreta y se piensa que solo es una mirada de él hacia las mujeres y que las mujeres son las únicas que tienen que buscar en que se transforme su condición. Para nosotros creo que hemos concluido de que realmente las relaciones que se dan de manera histórica son relaciones de poder y que no pueden verse de manera separada. Ha habido una distorsión en lo que es el género. Realmente para nosotros ha sido muy claro que muchas veces se considera solo la participación de la mujer de manera numérica como para decir que existe ya una visión de contemplar de manera de género esta participación no genérica, no de una sola persona en forma universal, sino contemplando los dos géneros. Realmente creemos que el género también nos da una concepción diferente porque nos lleva a partir de esta desigualdad a no solo contemplarla desde el punto de vista espacial, sino también de que esta desigualdad se manifiesta a nivel económico, político, social, el acceso a los recursos, etcétera. Por lo tanto, es una categoría transdisciplinaria y es un enfoque globalizador y total, ya que remite a condiciones y funciones psicológicas, socioculturales, que se atribuyen socialmente a los sexos de acuerdo al momento histórico que está pasando cada sociedad. Y aquí sí tendríamos que diferenciar entre sexo y género. El sexo es una condición biológica en donde se nace hombre o mujer. Y en tanto que el género es una construcción sociocultural que realmente nos determina estereotipos que son construidos por la sociedad en determinados momentos y que definen qué es lo femenino y qué es lo masculino. Lo femenino o lo masculino no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas que son consideradas femeninas o masculinas. Desde 1975, la Plataforma de Acción de Beijing y posteriormente innumerables políticas que buscan disminuir o acabar con esta desigualdad en el género, señalan dos estrategias para lograr la igualdad, que es la inclusión de la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres. Es decir, que dada la desigualdad que tenemos como mujeres, pues lo que buscamos es equipararnos por lo menos a las condiciones que tienen los hombres y transformar esta dualidad. Porque si las mujeres se transforman, realmente tiene que haber una corresponsabilidad de los hombres en asumir también esos cambios. Por lo tanto, existe ya un consenso a que el trabajo de la inclusión de perspectiva de género realmente no ha tenido los resultados que se esperaban, ya que se ha definido más bien como una técnica o un fin en sí mismo y pierde todo el vínculo con los objetivos que se buscaban originalmente. Es decir, lo que se buscaba es tener una estrategia que a partir de un análisis se vieran las diferencias y las desigualdades entre hombres y mujeres y que esto condujera a una transformación y que se tuviera una justicia social.
como una segunda condición, una confusión conceptual que es bastante común en cuanto a que la inclusión de género es nada más nombrar o mencionar que se está considerando a la mujer, y lo que ha tenido como resultado es que se ha invisibilizado los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Por ejemplo, en el caso de nosotros aquí en México, en la ciudad, la Cámara de Diputados y de Senadores tiene cuantitativamente el 50% de hombres y mujeres, y entonces ellos hablan de paridad de género. Sin embargo, si analizamos desde un enfoque de género, vemos que sí hay el 50% de hombres y mujeres. Sin embargo, los puestos de decisión se encuentran mayoritariamente en los hombres. Y si acaso entre un 15 y 20% de puestos de decisión al interior de las diferentes comisiones están ocupados por las mujeres. Entonces no podemos hablar de que realmente ya se haya avanzado o se ha avanzado de una manera mínima en cuanto a lograr la igualdad de género, porque nos está reconociendo que no es nada más numéricamente el considerar a la mujer, sino también reconocer su capacidad para tomar decisiones que involucre la satisfacción de sus necesidades y demandas. Es por eso que nosotros en el laboratorio hemos elegido de manera estratégica considerar los términos no solo de género, sino de género y derechos de las mujeres, para indicar sobre qué vamos a trabajar. Es decir, el empoderamiento de las mujeres, el desarrollo igualitario de sus derechos y un cambio en las relaciones de poder. Esto de centrarnos primero conceptualmente en qué entendemos y cuál es la posición de nosotros en cuanto al género, es también desmitificar el hecho de que se le considere al género solo como una herramienta o una técnica que al aplicarla va a solucionar el problema. El problema no es instrumental, el problema es de concepción, porque esto conlleva una concepción de valores en donde se reconozcan que los derechos de las mujeres son iguales a el de los hombres y que tenemos en los campos en los que no haya esa igualdad, tenemos que trabajar para llegar a niveles de equidad. Realmente en el caso del diseño, tanto urbano, arquitectónico o en términos generales del hábitat, todavía estamos trabajando de una manera incipiente en introducir esta variable como una parte fundamental del diseño. Verla desde el inicio, desde la concepción del proyecto, y no verla al final como una concesión que se haga para llenar un requisito. Realmente esto determina que no es solo la aplicación de las técnicas, sino que hay que modificar todo un sistema de valores. Es decir, esto nos ha llevado, en el caso de nosotros, a que tratemos de incidir en las políticas públicas, pero también en la formación a nivel de la universidad, en donde haya técnicos o haya profesionales que realmente entiendan esta visión para que puedan, a partir de introducir en las políticas y en los programas esta variable, puedan realmente instrumentarlas. La otra es que en la arquitectura
ha tenido toda una plataforma, toda una base que es androcéntrica. En toda la carrera, a nivel de los grandes arquitectos, siempre se habla del aporte de los hombres, pero no de las mujeres. Y si estamos hablando en un nivel en donde la mujer tiene ya cierta capacidad de decisión por tener estos niveles universitarios, pues esto tiene todavía una marginación doble o triple cuando estamos hablando de los sectores populares. Es decir, en el caso de nosotras, realmente se ha desarrollado un trabajo académico, laboral, productivo, pero no por ello se deja de tener un trabajo también reproductivo, que es un trabajo no pagado y no reconocido. Y esto implica una doble carga de trabajo, que para el caso de las mujeres de los sectores populares implica, como lo señala Caroline Moser, implica una triple carga de trabajo, que es este trabajo reproductivo, que es el cuidado de los demás, el trabajo productivo, que es este trabajo pagado, que les permite tener una economía para invertirla en la vivienda, en la recreación o en la educación, y el trabajo de la gestión, en donde ellas tienen una triple carga de trabajo, a diferencia de los hombres que generalmente solo tienen una carga de trabajo que está determinada por el trabajo laboral. Sin embargo, si bien esto no ha permeado todavía de una manera contundente como nosotros hemos tratado, sí creemos que el introducir esta variable en el diseño del hábitat tiene un potencial realmente que lo hemos dividido en 4 aspectos. Uno, que es la oportunidad de crear conciencia en la ciudadanía de que las personas que toman las decisiones y en las personas que toman las decisiones sobre la vivienda y el hábitat, sobre las dimensiones críticas de las vidas de las mujeres y de los hombres. Realmente, insisto, los puestos de decisión están en manos de los hombres mayoritariamente, aun cuando las mujeres muchas veces son las que participan de manera más activa. La segunda es la posibilidad de tener enfoques locales, pero también nacionales para tratar el problema de la discriminación y las desigualdades de género en el territorio. Quizás el ejemplo más claro es que todavía la propiedad de la vivienda se encuentra mayoritariamente en manos de los hombres, cuando generalmente son las mujeres las que en un momento en que hay una fractura en la familia, ellas se quedan con los hijos y muchas veces se quedan también sin tener un espacio en donde vivir. La tercera es que a partir de la inclusión de género tenemos la posibilidad de reanimar las políticas que se encuentran entrelazadas, se encuentran imbricadas para lograr impactos específicos a largo plazo y que estos sean sostenibles. Por ejemplo, los presupuestos. Si realmente la mayoría de las políticas públicas y los programas que tienen una aparente visión de género están en los documentos. Muchas veces se dan las técnicas o herramientas para que se introduzca, pero no hay presupuesto ni para pagar al personal, ni para hacer programas específicos o de capacitación o actualización, por ejemplo, para los funcionarios o para los profesionales en servicio. No se tomen en cuenta las actividades de cuidado que
forman parte de las actividades o de reproductivas, sino que los programas y las políticas realmente toman en cuenta las condiciones productivas. Y generalmente son en un segundo plano cuando se toman en cuenta las condiciones de las mujeres, pero en un segundo plano. Por ejemplo, no hay un énfasis en cómo solucionar la economía de las mujeres en donde se pueda conciliar tanto el trabajo laboral como el trabajo del cuidado de los hijos. Sin embargo, se enfatiza el problema de las mujeres de acuerdo a la pobreza. Es decir, se le considera dentro de los grupos vulnerables y, sin embargo, desde nuestro punto de vista, se tendrían que ver desde las personas que sus derechos son vulnerados. Y como cuarta condición, realmente para nosotros es importante ver a la perspectiva de género como una herramienta para arraigar, para hacer explícitos los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, tanto de niñas como de niños, de mujeres y hombres, de ancianos, de ancianas. Es decir, se tiene que ver esta variable de género no solo en un sentido limitado, sino dentro de esto que se conoce como la interseccionalidad, es decir, los diferentes grupos de edad, las diferentes condiciones de salud, las diferentes condiciones económicas, las diferentes condiciones en cuanto a raza, etc. Y todo esto para ir logrando el empoderamiento de las mujeres. A partir de lo que mencionamos, la ciudad la podemos considerar que es un espacio que no es neutro. Es decir, la ciudad ha sido generada desde la visión del trabajo productivo y generalmente las decisiones las han tomado los hombres. Por lo tanto, cada uno de los espacios manifiesta las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres. Los espacios públicos no están adaptados para las experiencias de las necesidades cotidianas de las mujeres, porque no se considera dentro de los proyectos o de las políticas o del mismo diseño, no se consideran las actividades reproductivas de la mujer. Y obviamente la configuración urbana está basada en la división sexual del trabajo. El uso que hacen las mujeres de la ciudad, los espacios públicos como privados, es diferente al de los hombres. Este uso está condicionado por las estructuras de poder que determinan los roles que son asignados a cada sexo. Es decir, a la mujer realmente se le considera que tiene que estar realizando las actividades de cuidado y por lo tanto tiene que estar en los espacios privados. Y el uso de la ciudad, del entorno, está en función de sus actividades de cuidado y de las labores domésticas. En cuanto que el hombre realmente lo que tiene es, por sus condiciones de que solo tiene una carga de trabajo, obviamente tiene mayor tiempo libre y entonces él puede tener acceso a la ciudad no solo como un uso para cumplir con las obligaciones estas de cuidado, sino también para actividades recreativas. Y obviamente sus trayectos, su utilización está en función básicamente de que tiene mayor tiempo libre y que solo tiene una carga de trabajo que es el trabajo laboral.
¿Esto qué trae consigo? Pues obviamente que la realidad de nuestras ciudades es que la mayoría de las decisiones las toman sectores de la arquitectura y del urbanismo que son hombres. Insisto, ni aún en la facultad, por lo menos en la de la UNAM en México, tenemos dentro de la historiografía los aportes que han tenido las diferentes arquitectas, bueno, que han existido desde antes de Cristo, ¿no? Y que han tenido una participación y han tenido aportes que muchas veces son invisibilizados por los hombres. Las ciudades entonces están principalmente diseñadas por hombres y realmente el resto de los habitantes que no están incluidos en ese usuario universal, generalmente hombre, generalmente sin discapacidad, que tiene un empleo que no reúne esas características, pues quedan fuera de esa visión de ciudad. Sin embargo, esta concepción pues está cambiando y por lo tanto también tiene que cambiar esta visión que se tiene tanto en las universidades como a nivel de las políticas públicas. Realmente el modelo actual de ciudad, dado esta condición de la visión desde la productividad, está dependiendo del automóvil y de las grandes inversiones que se realizan en la ciudad. Es decir, la ciudad es para el consumismo, para la inversión, para el capital y no para habitarla, para vivirla o para gozarla. Ya que no se toman en cuenta, por ejemplo, los distintos usos del tiempo como una variable determinante para diseñar las ciudades y los espacios diferentes que se requieren para desarrollar las diferentes actividades entre hombres y mujeres. Me voy a permitir leer una concepción que tiene María José Lazaosa Castellanos, que es una arquitecta, que ella dice que a lo largo de la historia y durante el proceso de formación de las ciudades, las mujeres hemos sido invisibles. No existimos como sujetos que deciden ni que determinan la configuración de ellas. La ciudad se planifica a partir de decisiones políticas que toman los hombres y cuando aparecemos lo hacemos reducidas a objetos de contemplación. En frisos, en esculturas, en carteles, en publicidad, etc. La ciudad la han diseñado los hombres, reflejando organización basada en sus intereses y debido a la falta de participación en las responsabilidades afectivas y en los trabajos cotidianos, causan una ruptura de las complejas y delicadas relaciones establecidas, ya que la ciudad que se construye en escasas ocasiones sirve de soporte para estas actividades cotidianas. Se construye un aglomerado de funciones separadas que provocan segregación de espacios, de personas y de formas de vida. Con esta visión, que bueno, no es la única, pero que sí ha sido determinante, es que en nuestro caso tenemos 6 millones de viviendas abandonadas, en donde sí, si bien es cierto que una determinante fundamental ha sido la especulación, sin embargo, en su planteamiento no se consideró que la vivienda realmente requiere de toda una serie de servicios e infraestructura para desarrollar la vida cotidiana.
es decir, para que los niños vayan a la escuela, para que la señora haga la comida y tenga el acceso a las materias primas para realizarla, el que hay toda una serie de pequeñas tareas como lavanderías, planchadurías, acceso a tiendas de barrio que puedan satisfacer los requerimientos de las mujeres en el desarrollo de su vida cotidiana y que por lo tanto se vuelven totalmente inhabitables y que se queda nada más con esta visión de la casa habitación, en donde es la visión de, bueno, el hombre sale a trabajar y regresa a dormir, pero para la mujer es todo un sinnúmero de actividades en donde, insisto, se requiere no solo la casa habitación, sino una serie de servicios e infraestructuras que colaboren a que ella pueda realizar sus actividades. Un aporte desde la perspectiva de género nos lleva a ver que para el diseño del hábitat no solo se tiene que considerar la esfera productiva, sino también la reproductiva, que básicamente es todas estas actividades de cuidado hacia la familia, la esfera comunitaria, que es toda la gestión de servicios, pero también la esfera propia. Es decir, aquí en esta visión que tenía Virginia Woolf de que, bueno, las mujeres también necesitamos un espacio propio. La gestión, entonces, de la vida cotidiana no solo está dentro de la vivienda, sino también, ya hemos mencionado, se requiere del espacio público que ahora todavía se le considera como un espacio masculino. Desde este punto de vista, entonces, la visión que se tiene entre las relaciones de las personas y los lugares no es neutral. Y no es neutral porque se menosprecia la esfera reproductiva que generalmente está ligada al género femenino, en donde el trabajo, esta esfera reproductiva es el trabajo derivado de los cuidados o el trabajo doméstico. Las opciones para realizar los desplazamientos que derivan de estos trabajos. Se considera que el traslado de los hombres es pendular, porque van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero el de las mujeres es poligonal, porque va de la casa a la guardería, de la casa al mercado, de la casa a dejar al niño a la escuela, de la casa a llevar al enfermo al centro de salud y también muchas veces a el trabajo. Entonces, el transporte está hecho en función de esta visión casa-trabajo, pero generalmente no se consideran todos estos viajes que se realizan a nivel de la necesidad de hacer todos estos trabajos derivados, como hemos dicho, del cuidado y de las actividades domésticas. También no hay todavía una visión en la compaginación de las actividades productivas, las reproductivas y las comunitarias, y las relaciones sociales que proponen los lugares para que se realicen estas actividades. La vida cotidiana, según Jane Jacobs, ella señala que está formada por las actividades, por el espacio más el tiempo. Ella habla de una coreografía y de la danza de las aceras, en donde en una ciudad se tienen que tener realmente la relación de todas estas actividades.
en donde ella hace ejemplos donde dice, si una persona trabaja, pues va de la casa al trabajo productivo y a algunas otras actividades propias. Si la persona trabaja pero no tiene hijos, bueno, pues va de la casa al trabajo, a las actividades propias de ella y a las compras. Pero si la persona trabaja y además tiene hijos a su cargo, pues es que se complican ya las actividades porque tiene que desplazarse a varios lugares. Desde esto, creemos nosotros que una de las condiciones que implica el introducir esta perspectiva de género es desde el diagnóstico, en donde realmente sí las técnicas participativas nos van a dar la oportunidad de conocer qué es lo que se está realizando, pero realmente tiene que partir del conocimiento que tiene la gente que está habitando ese lugar, en donde tenemos que cambiar también de escala. Generalmente el barrio, la colonia o el pueblo no tienen una dimensión dentro del planeamiento urbano. Y me parece que esto es sumamente importante que se contemple porque ese es el entorno en que se desarrollan sobre todo las mujeres. Y hay que propiciar de que participen en los proyectos de barrio. Tiene uno que también plantearse que las mujeres realizan sus actividades generalmente a pie, que los equipamientos y los comercios tienen que satisfacer sus necesidades de esta vida cotidiana, que tiene que haber espacios que propicien el encuentro y que realmente sean seguros. Sí, yo creo que esa es otra de las variables que nunca las tomamos o poco las tomamos en cuenta, pero que ahora son determinantes si incluimos esta variable de género. Lo otro es que sí tenemos que percibir realmente la seguridad como a nivel objetivo, pero también subjetivo, porque tenemos que identificarnos con los espacios públicos a partir de que nosotros podamos apropiarnos de ellos porque los podamos usar. Realmente no hay intereses propios o exclusivos de las mujeres. Estos no existen. Sin embargo, por ejemplo, nosotros nos alimentamos, tanto hombres como mujeres, y requerimos determinados nutrientes, pero estos son diferentes. Si realmente nosotros tenemos necesidades fisiológicas, por ejemplo, de ir al sanitario, sin embargo, las condiciones de utilización de estos es diferente para hombres y para mujeres. Muchas veces dados por la condición biológica, pero otras también por condiciones culturales. De acuerdo a esto de que no hay intereses o necesidades que sean exclusivas de la mujer, sí tenemos que pensar que nuestro punto de partida al considerar el género es que los métodos y técnicas realmente, aunque algunas autoras creen que deben ser específicos para las mujeres, desde nuestro punto de vista, sí puede haber algunos que se sirvan o puedan darnos una mejor caracterización de lo que nosotros queremos lograr, saber, conocer o que puedan participar las mujeres en situaciones de decisión para realizar un proyecto. Pero creo que no podemos llegar al extremo de decir que tengamos que generar métodos y técnicas exclusivas para las mujeres. Me parece que sí, creo que debemos utilizar algunos métodos que, insisto, sí nos van a dar un mejor conocimiento de sus demandas, pero
estos métodos a lo mejor no fueron hechos específicamente para ellas, sino que ya en su aplicación nosotros podemos hacer que nos den mejores resultados en el objetivo de conocer las demandas o de que tomen decisión las mujeres. Sin embargo, sí creemos que debe haber esta nueva filosofía en el diseño del hábitat en donde contribuyamos de manera constructiva a que tengamos en cuenta las necesidades y las diferentes expectativas tanto de ciudadanas como de ciudadanos, de hombres y de mujeres, y que logremos esa igualdad. Desde este punto de vista, el espacio público tiene como una determinante fundamental la seguridad. Es decir, la organización del espacio público tiene que buscar romper con el uso monofuncional de los espacios. Por ejemplo, esta visión que tenía Le Corbusier del zoning, en donde había solo vivienda o solo trabajo, o solo aspectos recreativos, no corresponde a las necesidades de la mujer. Y me parece que tampoco podemos estar separando, segregando, porque realmente para que se desarrolle y se realice la vida cotidiana, tiene que tomar como marco esta interacción social que se da en el barrio. Es decir, en donde se facilita el conocer a la gente, en donde se identifica uno con ciertos espacios, en donde hay acceso a una serie de condiciones que satisfagan nuestros requerimientos para realizar ese tipo de actividades. La seguridad, entonces, debe crearse, debe de ser parte fundamental del diseño de los espacios públicos. La percepción de la seguridad debe garantizar igualdad de acceso. Es decir, esta igualdad de acceso tiene que permitir la apropiación e identificación con los lugares de convivencia porque se haya participado desde su concepción, desde la decisión de realizarlos hasta la edificación y obviamente el uso y administración. La inseguridad va a limitar los desplazamientos y lo que va a hacer es que va a confinar a las mujeres sobre todo a el estar en sus casas y con esto se va a limitar el desarrollo de sus capacidades. Los mecanismos, en este caso las técnicas, los métodos, sí deben procurar mecanismos participativos y para transformar este espacio urbano debemos saber cómo vivimos y cómo usamos los espacios. E insisto, realmente desde esta visión no existen recetas o métodos únicos. Esto está de acuerdo a una condición situacional, es decir, cada lugar, cada grupo social, cada sector va a utilizar el espacio de una manera diferente a otro y también tiene una dimensión en cuanto al tiempo. Es decir, el tiempo va a determinar los cambios sociales, económicos y políticos que se den en ese grupo y que por lo tanto va a requerir espacios diferentes. Por lo tanto, sí tenemos que pensar en que desde la perspectiva de género tenemos un enfoque situacional y una dimensión temporal que tenemos que incluir al realizar los diseños. Hay que considerar, obviamente, el rol del usuario, de la usuaria y el del ciudadano-ciudadana. Hay que atender a los grandes retos sociales, que en este caso son el de proveer
por lo menos, de servicios y equipamiento básico. Y hay que implicar a la ciudadanía en el diseño del hábitat y la ciudad. Para reinventar los mecanismos y herramientas para articular la participación, nosotros lo que proponemos son estudios de impacto de género. Es decir, realmente tenemos que plantearnos desde el inicio del proyecto cuáles serían los indicadores que nos van a permitir hacer una evaluación en función de la incidencia que queremos tener en el grupo social, desde esta visión de que no solo hay hombres o de que no solo hay conductas masculinas, sino también femeninas. Hay una escala que, insisto, generalmente no se contempla y que para este enfoque o perspectiva de género es fundamental, que es la escala del barrio. Hay que tener métodos que analicen el uso del espacio, pero también con respecto a la utilización del tiempo, porque el tiempo no lo utilizamos de una manera igual. Si la mujer siempre desarrolla o tiene más horas que destina a las actividades domésticas y de cuidado que el hombre. Y entonces tiene menos capacidades muchas veces para desarrollarse de manera personal. Como esto también va a formar parte del diseño del hábitat. Y tener realmente, por ejemplo, una vinculación entre las diferentes tareas, no solo el plantear de manera genérica lo que se requiere, sino hacer esta diferenciación entre las conductas masculinas y femeninas, y lo hacemos generalmente a partir de una técnica que son los mapeos. Es decir, mapas de uso del tiempo, mapas de seguridad, en donde nosotros veamos cuáles son los puntos conflictivos que pueden ser de diferentes condiciones, físicos, subjetivos, por condiciones territoriales, por condiciones de violencia, por pandillas, hasta por el mantenimiento que se le esté dando a ese lugar, ¿no? Porque exista basura, porque exista un deterioro, por ejemplo, en las luminarias que provoque zonas oscuras y que limiten la utilización de ese espacio, por ejemplo, durante las noches. Y para eso tenemos la utilización de las mismas técnicas que utilizamos generalmente en el desarrollo de la participación cuando hacemos este tipo de trabajos con la comunidad, pero teniendo esta concepción de incluir, insisto, esta visión de que no existe el usuario universal y único. Y lo hacemos a través de talleres de diseño y incorporamos esta visión de siempre evaluar a partir de los indicadores que nos marcamos al principio para ver si realmente estamos cumpliendo con esta perspectiva de género. Las medidas para la construcción de un nuevo espacio público de acuerdo con la seguridad realmente nos lleva a tener, por ejemplo, variables en donde reconozcamos el entorno fácilmente. No solo el
que la gente que acude rutinariamente a ese lugar, sino que exista, por ejemplo, el señalamiento o la claridad en la ubicación de los diferentes espacios que determinen que un entorno es fácil de ver en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La otra es favorecer la visibilidad, tanto de ver y oír como de ser vistas y ser oídas. Es decir, que haya una transparencia que nos permita que en un momento dado nos puedan auxiliar en el caso de tener algún problema. Estamos desde esta visión en que los espacios no deben ser monofuncionales. Si la seguridad no la estamos refiriendo a la necesidad de tener policías o cámaras o toda esta serie de condiciones que muchas veces por las mismas condiciones a nivel de presupuesto pues no pueden existir, ¿no? Sino que si los espacios son polifuncionales y se utilizan de la mañana a la noche por en diferentes actividades y por diferentes grupos, va a hacer que el hecho de haber personas, pues limite también las actividades que puedan ser delictivas. La otra es el mantenimiento. Realmente esa es también una condición que muchas veces no la tomamos en cuenta como parte de un proyecto. Y a nosotros nos parece determinante para que un espacio sea seguro. Entonces, tiene que haber un mantenimiento que va desde la limpieza hasta el que se estén sustituyendo, por ejemplo, luminarias o mobiliario que por alguna cosa se destroce, etc. La iluminación que tiene que haber de manera adecuada para facilitar el desplazamiento a nivel peatonal. Y la accesibilidad que tiene que haber en todos los espacios y que no sea determinante para esta accesibilidad las condiciones de salud, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad o por condiciones de edad. Entonces, el espacio y la seguridad, el espacio público y la seguridad, obviamente se convierten en una variable que, insisto, desde el punto de vista de género, es fundamental para que el proyecto incluya esta perspectiva. Realmente nosotros lo que usamos son mapeos que los hacemos con las personas y los hacemos con ellas porque pues tienen 20, 30 o más años viviendo en ese lugar y por lo tanto sabemos que ellos conocen o tienen mayor conocimiento porque no solo lo transitan en la mañana o en la tarde, sino que transitan esos lugares durante las diferentes horas del día, pero además también durante las diferentes estaciones del año. Otras técnicas que empleamos, que son las mismas, insisto, nosotros no creemos que haya técnicas específicas que tengan este enfoque de género, sino sí es cierto que algunas nos dan mejores resultados, pero son las mismas que muchas veces se hicieron con otro. La otra que utilizamos como complemento del mapeo comunitario son los recorridos o que en algunos lugares, como se les llama, caminatas exploratorias, en donde vamos teniendo una visión de cómo se encuentran las condiciones del lugar para determinar qué es lo que se requiere.
También, obviamente, en el diagnóstico utilizamos entrevistas que pueden ser entrevistas a profundidad, talleres en los que resolvemos, que es la técnica que más utilizamos, porque no solo la utilizamos durante el diagnóstico o la etapa de la información, sino también la utilizamos para el diseño y para la evaluación de los proyectos. Entonces, es quizá la técnica que más utilizamos. Las otras son, realizamos muestreos. Muchas de estas técnicas que antes las hacíamos de forma manual, ahora lo que hacemos ya es utilizar programas en la computadora o apps que nos permiten tener la información de manera más rápida o hacerla más gráfica y que resulte más accesible para la gente. Bueno, esta sería alguna bibliografía para el que esté interesado en tener más conocimiento sobre el tema. Bueno, y eso sería todo. Bueno, ¿sí? ¿Sí? Ha terminado la exposición de la arquitecta María Lourdes García Vázquez, que parece que ha sido uno de los puntos fundamentales de lo que hemos venido planteando en general de la posición social del hábitat, del diseño participativo sustentable, que ahora me parece que deberíamos llamarle diseño participativo sustentable con perspectiva de género, porque realmente nos ha hecho ver cómo es necesario tener esta visión, esta óptica, que aunque se menciona mucho, se dice, y ahora está de moda un feminismo, aparentemente decir que está transformando todas estas concepciones que tenemos acerca de la vida humana y de las relaciones que tenemos, el género en la vida. Y especialmente lo vemos ahora lo que está pasando y lo que ha pasado en las ciudades, en la arquitectura, en el territorio, porque la construcción de ella ha sido producto más de la visión histórica de una sociedad que ha sido fundamentalmente, hay que decirlo, machista, y que ha construido el mundo queriendo solamente tener en gran parte su visión dominante del asunto. Y esto tiene una razón muy importante en la cuestión de esto que nos ocupa, que nos interesa, que es nuestro campo específico. Yo creo que precisamente este tipo de cuestiones que no son muy tomadas en cuenta en general y que verdaderamente nos tendrían que hacer cambiar una gran parte de las formas de eso, ¿no? Sí, porque no se establece. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, ahora que el problema de la seguridad, que se menciona la inseguridad que se tiene en las ciudades desde los últimos 30 o 40 años, quiero decir entre paréntesis que los asaltos en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora que se daban de hace 20 o 30 años, inclusive quizá no con delincuencia organizada, pero con una frecuencia enorme, ¿no? Sí, siempre ha habido una inseguridad, pero esta inseguridad es histórica en términos de las mujeres. Es decir, las mujeres, y en nuestro país, igual que en muchos otros, y a diferencia de otros, las mujeres tienen grandes dificultades de andar en las calles, ¿no? Y casi a cualquier hora del día, ¿no? De una manera, solas especialmente, ¿no? De una manera fuera de los lugares donde están muy concurridos. Aún así, hemos visto esa situación. Entonces, y esto como tiene una expresión en la manera como se plantean, se han concebido, se han actuado sobre las ciudades. Y lo que es muy importante, que sería lo último que nos planteaba Lourdes, que es el hecho de que para poder transformar esto se requiere la participación. La participación especialmente en este caso de los que han tenido menos voz, que son las mujeres, también recordemos a los niños y los ancianos también en este sentido,
y que nos hacen ver que esto tiene que hacerse, porque de otra manera, cuando no tenemos la oportunidad, los diseñadores profesionales, de tener esta actuación con los usuarios, con los habitantes, con, diríamos, como dice un autor brasileño, los expertos de sus propios problemas. Tenemos que ver, y entonces, digamos, esto, el no tenerlo nos puede provocar, aún con las mejores intenciones, no llegar a resultados más satisfactorios. Yo creo que esto es importante, digo, inclusive podríamos decir que aún en los casos en que hay proposiciones proyectuales por arquitectos profesionales sin tener procesos participativos, con las mejores intenciones, de alguna manera, en muchos momentos no suelen ser proyectos apropiados y apropiables. Y algunos son realmente, muchas veces quizá por excepción. Y que nos requerimos entonces este proceso participativo, pero volvemos a decir que no es suficiente si no incorpora a los actores y sobre todo este gran rezago histórico que es la visión de género en términos de la igualdad y de la perspectiva de aquellas que no han tenido esta situación. Recordemos además otra cuestión que es importante decir. Esta perspectiva de género es también diferente por clases y grupos sociales. No es lo mismo hagamos las posibilidades que tienen las mujeres en los diferentes estratos de la sociedad, el poder que pueden tener y la acción que pueden tener. Entonces eso también tiene una diferencia que hay que hacer notar, no es tan genérico, porque muchas veces tendemos en el campo de la arquitectura, del urbano, a tender como si fuéramos una sociedad igualitaria y que entonces la respuesta arquitectónica es genérica. No, no lo puede ser genérica porque esto implica situaciones diversas, ¿no? De una manera de clase social. Y entonces esto también implica tener esta visión para poder actuar en ese sentido. Recordemos también, entre paréntesis, que, bueno, algunos hemos dicho que el 95%, por lo menos en nuestro país, de la población, hombres, mujeres, niños, ancianos, no toma decisiones sobre su hábitat, ¿no? Un 5%, con mayor o menor proporción, tiene cierta capacidad de decisión, pero muy poca. Entonces también implica el poder transformar todas las ideas de cómo es posible llevar a cabo procesos participativos. Pero también volvemos a insistir, la participación no significa sencillamente solo oír a los actores. La participación es una participación decisoria, es una participación que tiene que intervenir en todos los aspectos, no solamente en aquellos que puede ser en la opinión general o en el castigo, para ser interpretada por algunos que se dicen los expertos profesionales. No, no es así. Es una participación en todos los aspectos que tienen que ver con eso, de alguna manera. Y entonces, y es evidente, y quiero que saben que me lo hace ver, que es diferente que cuando se ha llegado ya a una etapa de proyecto participativo y que hay la necesidad de convertirlo en un documento técnico para ser pasado al proyecto ejecutorio, es evidente que ahí es una función mucho más de técnicos, pero aún avión inclusive podría tener también procesos de participación. Entonces, de alguna manera, como hacemos énfasis en este curso, en este sentido, para darle esta dimensión variada y compleja, como nos ha mostrado Lourdes al respecto. Bueno, yo no me quedaría, creo que dejaríamos la voz a los compañeros que nos hagan preguntas, aprovechando en este momento la presencia de María Lourdes. Pues adelante, si tenemos algunas preguntas. ¿Alguien ha levantado la mano? Parece que no tenemos todavía muchas preguntas. Natalia, no aparecen todavía manos levantadas.
Aquí estoy, ¿qué necesitan? No sé si hay allá, ¿cómo se llama? Personas con la mano levantada. Terminó la exposición y los comentarios míos, entonces no sé si haya preguntas. Hay por aquí una pregunta, dice, creo que el diseño participativo no sea hegemónico a pesar de todas las fundamentaciones acerca de lo superador en cuanto al diseño apropiado y apropiable. Tiene que ver con que abrir la participación en la producción del hábitat implica ineludiblemente a las mujeres. No, escuché bien. A ver, otra vez. Es un comentario, dice, creo que el diseño participativo no sea hegemónico a pesar de todas las fundamentaciones acerca de lo superador en cuanto a un diseño apropiado y apropiable. Tiene que ver con que abrir a la participación en la producción del hábitat implica ineludiblemente a las mujeres. Pues sí, yo sí creo que la participación realmente es contundente de las mujeres. Para mí la preocupación, por lo menos en mi práctica, es que nunca se les da de manera fácil la capacidad de decisión. Realmente, por ejemplo, en el caso del trabajo que yo hago con el movimiento urbano popular, las mujeres realmente trabajan en todos sentidos, desde la gestión, el proveer muchas veces de los insumos para no sé, las marchas o para las reuniones, pero al final de cuentas el que decide generalmente es el hombre o el representante del colectivo, siendo que ellas son las que realizan el trabajo. Y me parece que uno tiene que buscar darles el espacio en donde ellas tengan la posibilidad no solo de realizar el trabajo, sino de decidir hacia dónde va ese trabajo o cuál es el fin último que lleva el involucrarse en tal o cual actividad, ¿no? Bueno, yo creo que el comentario precisamente decía lo que habíamos dicho, ¿no? Que es fundamentalmente tener un diseño participativo sustentable que tenga una perspectiva de género, que no se complementa si no tiene esa perspectiva de género. Creo que eso se quería mencionar un poco la compañera, y especialmente en el sentido de decir, para que sea realmente apropiado y apropiable, tiene que responder a los múltiples aspectos que están involucrados, que ya lo hemos visto, son muy variados, muy diversos, ¿no? Desde el hecho de que estamos en un sistema de producción, que cómo se puede actuar dentro de él, qué podemos hacer, qué manera podemos actuar, ¿no? Cómo se puede también trabajar para ver cómo se pueden ensanchar los propios límites de las capacidades de producción de un sistema, ese tipo de cosas, y sobre todo la importancia de que los diferentes actores participen de alguna manera, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho, y hemos dicho siempre, que en los procesos de participación de urbanos arquitectónicos, no siempre son simétricos entre los diferentes actores, sino son asimétricos. Entonces, necesariamente, uno de los factores es que pretende tratar de establecer una mayor simetría, de alguna manera, y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces esto implica, por ejemplo, que los actores técnicos, en este momento, los arquitectos que estamos involucrados en los procesos y otros más, deben tener fundamentalmente una posición, yo diría, política y también técnica, de estar del lado de quienes tienen más debilidades en este sentido, que son los habitantes. Muchas veces, sobre todo cuando son de los grupos de menores ingresos, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en esta situación, sobre todo para equilibrar con respecto muchas veces a los intereses dominantes de alguna manera, ¿no? De alguna manera, que a veces tienen un enorme peso en la orientación de para dónde van
las soluciones políticas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, o poniendo, perdón, las decisiones donde van, de alguna manera, ya sean financieras o políticas o supuestamente técnicas, ¿no? De alguna manera que también, desgraciadamente, ya lo hemos dicho, existe la idea de que hay una neutralidad técnica. No puede existir la neutralidad técnica, esa no existe, ¿no? De alguna manera, sino que siempre está establecida por supuestos culturales, políticos, ideológicos, históricos, y eso de alguna manera además son muy diversas. No hay solución técnica de cualquiera estar involucradas en la construcción de lo espacial habitable, que no sea con muchas opciones. Y las muchas opciones son producto precisamente de los supuestos con los que estamos manejando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, esta situación por eso es importante tener este tipo de perspectivas, de entendimientos de cómo actuamos. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una consulta, no sé si Cristian habla, no sé si hay alguien más para... Sí, adelante, Cristian. Ok. La duda que tenía es una mirada más sobre lo que ha sido la evolución de esta concepción, considerando el enfoque de género desde tus comienzos, Lourdes, y cuál sería el estado actual de la consideración en los grupos sociales, tanto del empoderamiento de la mujer como también la apertura por parte de los hombres al reconocimiento de la participación de la mujer en la toma de decisiones. Si ya cuando te acercas a los grupos ya notas un punto cero, un punto inicial, que ya estás más por encima del punto inicial quizás que te encontrabas en los primeros años de tu trabajo, si has notado una evolución en los años, y si esa evolución depende quizás del contexto, la condición social, el país, o si se da de manera similar en todos los ámbitos. Bueno, voy a ver si entendí la pregunta. En el caso de aquí, por ejemplo, en el movimiento urbano popular, realmente no hay una visión así de las mujeres de luchar por sus derechos. Realmente ellas, dentro de las condiciones de desigualdad y de pobreza, realmente lo que les interesa es luchar por resolver esa situación, más que ver por los derechos. Sin embargo, creo que cuando empiezan a trabajar en la gestión y se van dando cuenta de, a través de que van a las negociaciones o que van aprendiendo cómo administrar los recursos o cómo simplemente hacer un oficio para realizar una gestión, ellas se van percatando de que tienen la misma capacidad de los hombres. Y hubo un momento en que los mismos dirigentes hombres del movimiento urbano decían que la mujer era la columna vertebral del movimiento. Pero sí cuantitativamente, pero cualitativamente seguían estando marginadas a actividades de, por ejemplo, hacer la comida o hacer las minutas, cuando había negociaciones o acudir a las marchas, pero muy pocas fueron las que realmente pudieron acceder a niveles de decisión. Y generalmente eran mujeres que, a pesar de sus limitaciones, habían o estaban estudiando alguna carrera universitaria. Realmente actualmente hay un desfase. El mismo movimiento urbano generó en 82
a partir del trabajo de activistas feministas, la regional de mujeres, que realmente tuvo 4 encuentros, pero que en 84 desapareció, porque realmente a las mujeres les pesa más el satisfacer sus necesidades básicas que ellas ven que es de hombres y mujeres, no solo de ellas mismas. Y actualmente, pues no hay dirigentes casi mujeres, la inmensa mayoría son hombres. Y el mismo movimiento urbano en un momento dado tuvo que reconocer en el periodo 84, 82, 84, tuvo que reconocer que no solo era la columna vertebral del movimiento, sino, como ellas decían, además de la columna, pues son el cerebro y el corazón del movimiento. Pero no hay todavía una conciencia, aunque desde, podríamos decir, las activistas feministas buscan que se tenga las mismas perspectivas que ellas tienen. Bueno, yo trabajo en la alcaldía, que tiene un mayor número de población, pero también de los sectores más pobres y una de las zonas más inseguras de la Ciudad de México por la violencia doméstica y pública que existe. Y ahí, trabajando con la gente de participación ciudadana, ellos estaban planteando convocar a las organizaciones feministas de la zona. Y uno ahí se da cuenta de el poco conocimiento que existe de realmente cómo trabajan las mujeres en esos sectores, ¿no? Si realmente ahí no hay organizaciones feministas como nosotros podríamos concebirlas, la búsqueda de la reivindicación de los derechos. Sí hay grupos de mujeres, pero que trabajan en busca de la educación para niños, en los comedores comunitarios, en organizaciones que ven salud a partir de condiciones de medicina tradicional o de parteras, pero organizaciones, eso de que van a convocar organizaciones feministas, a mí me parece que sinceramente no es un conocimiento ni de las mujeres de esa zona, ni tampoco de cuáles realmente son sus intereses, ¿no? Y esto trae como consecuencia que, por ejemplo, en la reconstrucción, aun cuando es más del 35% de las mujeres que son madres solteras, no haya ningún programa que atienda a madres solteras, que muchas veces no tienen la tenencia del suelo, menos de la propiedad, que tienen hijos, que viven por su condición laboral y que dado el sismo y el daño a sus viviendas, pues tuvieron que dejar el trabajo o lo perdieron. Sí, no hay ningún programa, aunque hemos insistido en eso. También la población de esa zona es ya muy grande. Ya son muchas mujeres que son viudas y que tampoco hay ningún programa para ellas, ¿no? Es decir, se han centrado en los programas que van a beneficiar a los que son dueños de los predios, que generalmente son los hombres, ¿no? Y esto también ha incrementado los divorcios y la violencia doméstica, porque las mujeres invierten mucho tiempo en las gestiones para registrarse como damnificadas, para acudir a las negociaciones, hasta para acudir a los
eventos que nosotros realizamos para hacer los censos o para actualizar los padrones. Y eso pues ha incrementado la violencia doméstica y eso no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos muy lejos de que realmente haya esta valorización integral, ¿no? Es decir, se tienen que formar profesionales que puedan atender estas condiciones, pero también funcionarios que sean sensibles a estas condiciones y que los que toman las decisiones de política realmente también sean conscientes de estas desigualdades. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos otro comentario de Silvina Alejandra, que fue la que comentó al principio, y luego tenemos una mano levantada de Alejandra Lara. Entonces voy primero a leer el mensaje de Silvina y luego le doy la palabra a Alejandra. Teniendo en cuenta la doble o triple sobrecarga de trabajo de las mujeres, tal vez también esto debería tenerse en cuenta a la hora de diseñar soluciones que implican un crecimiento a posteriori de lo construido, ya que las posibilidades de conseguirlo se reducen a la hora de la finalización del proceso colectivo de construcción, a la vez que el diseño debería contemplar las redes de soportes institucionales en cuanto a las problemáticas de género y de trabajo. Pues sí, realmente no se están contemplando esta triple o mínimo doble carga de trabajo, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos para mí muy claros es que en el caso de nosotros, y parece que a nivel internacional, cada vez la población es más vieja y los cuidados para los ancianos y los enfermos, pues le corresponden a la mujer. Y en el caso de nosotros y en específico de la Ciudad de México, que se supone que es la que tiene los mayores avances en cuanto a estas políticas sociales, por ejemplo, no hay lugares para atender a los ancianos, ¿no? Si realmente no hay más que a nivel privado, que obviamente son sumamente costosos. Y habrá 2 o 3 que son de fundaciones, pero que obviamente están saturados. También las limitaciones en cuanto a que no hay equipamientos para el cuidado de los niños. Realmente las guarderías que deberían, bueno, que no serían guarderías, ¿no? Sino serían centros realmente que motivaran el desarrollo de los niños, pues son aquí muy limitadas. Sí, la poca atención que se ha tenido en este rubro, pues es más bien nada más el que se les cuide físicamente, pero que no haya una promoción en su desarrollo intelectual, afectivo, social. Y obviamente para la inmensa mayoría, la solución está en las políticas públicas. Realmente no hay una modificación en las políticas que incorporen realmente esta perspectiva de género. No sé, nosotros en el programa comunitario de mejoramiento barrial que se propuso en 2007, es hasta 2011 que nosotros propusimos el que se incorporara perspectiva de género. Para empezar, se ganó en 2016 un premio del Banco Interamericano de Desarrollo para, por el que se incluía desde el diagnóstico las demandas de las mujeres y luego se propiciaba que ellas participaran en el diseño y la administración de los equipamientos sociales que se construían. Sin embargo, eso fue solo en el papel, porque los mismos funcionarios del programa les decían que no lo tomaran en cuenta, que eso no servía para nada, que eso era una moda. Y realmente
también pues no había profesionales capacitados para hacer esta inclusión de las mujeres, ¿no? Realmente hay toda una fragmentación en donde no se ve como un sistema que se tenga que articular para que realmente se obtengan resultados concretos. Y además, no hay una evaluación. Sí, ellos recibieron el premio y gran alaraca, salió en el periódico y entrevistas y todo, pero en los hechos ni ellos lo propusieron, porque eso lo propusimos nosotros como, bueno, nosotros junto con el movimiento urbano, ¿no? Es decir, con las organizaciones que trabajamos, pero tampoco hay un interés real de que esto se lleve a cabo. Va la pregunta. No tengo ninguna otra preguntar? pregunta. Alejandra tenía la mano levantada, no sé si quiera que le active el micrófono, a ver si quiere comentar algo. Sí, muchas gracias, perdón, no podía activar el micrófono. Sí, tengo una pregunta, me inquieta mucho, y bueno, desde la clase pasada, esta parte de poder abordar con los actores, ¿no? Entonces, como ahorita bien lo comenta la arquitecta Lourdes sobre que incluso el género se puede ver como una moda, no sé, siento que, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, ahorita con los acontecimientos que se están dando, estos actos vandalistas, estos actos que les llaman feminazis, al momento en que nosotros empezamos a hablar de género, se llega a malinterpretar, ¿no? Entonces, incluso considerando que esta visión patriarcal, pues también nosotras como mujeres muchas veces lo tenemos muy arraigado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede abordar estas técnicas participativas con enfoque de género para la producción social del hábitat en este proceso que se da y con todos estos actores? Y sí, realmente la visión esta patriarcal sí hace que se tenga reticencia ya no a implementarlos, simplemente a escucharlos, ¿no? Y simplemente cuando se habla de ellos, decir que es una moda, o también, digo, en mi caso me ha tocado decir que lo que nosotros estamos haciendo es discriminar a los hombres, ¿no? Que realmente esta visión de separar, aunque en mi caso desde la visión de género no es separar, porque nosotras no estamos aisladas. Y la visión es que si nosotras cambiamos, ellos tienen que cambiar también. Y yo siempre a nivel de lo arquitectónico les pongo un ejemplo de que la gente ya por las mismas condiciones de esta lucha que se ha tenido por parte de las mujeres, por ejemplo, ya sobre todo los jóvenes, ya no lo ven como una ayuda, sino como el ejercicio de la paternidad, el cuidar a los hijos. Y entonces hará unos 4 años o 5 que nosotros hicimos un diplomado sobre cómo incorporar esta variable en el diseño y les pusimos que hicieran como una especie de auditoría en diferentes espacios del centro histórico para ver quién incorporaba estas modificaciones, no solo desde el punto de vista de la mujer, o sea, de lo femenino, sino también de lo masculino. Y, por ejemplo, para los hombres que ya están cargando a sus hijos y que llevan la pañalera y el biberón y eso, vimos que en todo el centro histórico solo había una tienda departamental, que era bueno, de las más exclusivas acá, que es el Palacio de Hierro, en donde existía en los baños un cambiador para pañales y en todos los demás o no existía o existía solo en el de las mujeres.
Y entonces ahí también estamos propiciando cambios sociales, pero arquitectónicamente no estamos dando los cambios necesarios para que se den estos, para que se hagan de manera adecuada estos cambios, ¿no? Entonces, sí, realmente ahí yo les enfatizaba de que, bueno, pues si queremos que ellos cuidan a los hijos, pues también tenía que haber cambiadores de pañales para en el baño de hombres, o bien poner uno en medio que fuese accesible tanto a hombres como a mujeres. Lo mismo también en cuanto a esta condición, en donde en el caso, por ejemplo, de disciplinas que son consideradas masculinas, por ejemplo, el caso de arquitectura, en donde había tesis que tenían arquitectura con enfoque de género. Y entonces los mandaban a que fueran al programa universitario de estudios de género. Y había toda una disertación y fundamentación de todas las corrientes sobre género, su evolución y cómo se concretaba en los estudios de género, pero no tenía ninguna referencia a la arquitectura o al diseño. Entonces, ¿cuál era el aporte? Si no se iban a recibir de maestros o doctores en estudios de género, sino en arquitectura y urbanismo. Creo que todavía no se entiende, no se comprende cuáles serían las modificaciones que se tienen que hacer, no solo, insisto, para las mujeres, porque si nosotros estamos pensando cambiar, los hombres también tienen que asimilar que eso les va a ellos a, pues, un poco a restar poder, porque ese poder que ellos tenían de manera total, pues ahora se tiene que distribuir y para llegar a una equidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, estas actividades de cuidado, pues ya no solo le corresponden a la mujer, porque casi estoy segura que la mujer también trabajaba y se distribuía también con el hombre. La otra es que no somos muy críticos ante esta situación. En un congreso que se hicieron sobre vivienda, que fue promovido por el programa universitario de estudios de la ciudad, había una mesa en donde se veía arquitectura, la vivienda desde la perspectiva de género. Y todas las ponencias, todas, estaban en función de la cocina. La historia de la cocina, la modernidad en la cocina. Es decir, estamos desde nuestra disciplina aceptando que la mujer tiene que estar en la cocina. Si no digo que sea una mala actividad o que no sea importante. Claro que es importante, pero no están cuestionando que nosotros también podemos estar en otros ámbitos, porque siempre se le está viendo como su ubicación solo en la cocina. Realmente yo creo que nos hace mucha falta el que se introduzca esta visión de que también hay arquitectas, que también han producido, que también han tenido aportes y que muchas veces han sido invisibilizadas. Y que sí es cierto, las arquitectas también no han cuestionado, pero esta actividad de las mujeres en el espacio privado, pero hay que entender que estaban en otro tiempo y que en la evolución, pues nosotros también tenemos que evolucionar de acuerdo a esos cambios sociales y promover la inclusión de las mujeres en otros espacios, ¿no? Yo quería hacerte dos
preguntas. Lourdes, ¿me oyes? Sí. Lourdes, Sí, ¿me oyes? sí, ¿Me oyes? Así, bueno. sí. Sí, te quería hacer dos preguntas. La primera, que yo tengo, digamos, una situación que me parece importante también aclarar, que lo había dicho, que no es lo mismo este papel en las diferentes clases sociales. A mí me ha tocado participar en varios procesos de diseño participativo con clases medias altas, algunas clases medias, y en el diseño de viviendas, de alguna manera, de conjuntos, ¿no? Y la participación, en ese caso, de mujeres que muchas veces son profesionales, que son empresarias, que son gentes que tienen su vida profesional desarrollada y que, claro, también inclusivamente muchas veces tienen los diferentes papeles, ¿no? De una manera y que no les desaparece la triple tarea de trabajo, pero sí son mucho más participativas y deciden. En muchos de los casos, las principales decisiones son de las mujeres en esos casos, ¿no? De alguna manera. Muchas veces el problema ha sido de algunos arquitectos que pretenden todavía a partir de una práctica, digamos, interpretar esa cuestión, porque entonces ahí es donde hay alguna serie de limitaciones de ese sentido, ¿no? De alguna manera, de esa cuestión, ¿no? De alguna forma. Y inclusive, bueno, muchas de las ideas que surgen de los arquitectos, nosotros hombres, cuando hacemos la vivienda, es que muchas veces no nos acordamos ni de los hijos, ¿no? No solamente de las mujeres, sino de los hijos y los ancianos. Entonces ahí también hay un tema que me parece importante. Entonces, bueno, yo sí creo que haya cierta división. Como también vemos que una gran parte del papel del feminismo más actuante es también un feminismo de clase media hacia arriba, principalmente. No es porque no exista, sino principalmente, y también es un feminismo principalmente de las mujeres que tienen una condición profesional. Lo cual no estoy más que señalando un hecho, no es ni bueno ni malo, sencillamente que de alguna manera también eso plantea cierta cuestión. Eso por un lado es una pregunta. Y la otra pregunta, que me parece importante, que también tiene, es decir, que en tu experiencia, ¿qué papel tienen los métodos y técnicos participativos del diseño urbano arquitectónico como conocimiento de alguna manera? Porque teóricamente el diseño participativo trata de trabajar con los diferentes actores, ¿no? De alguna manera, y el diseño participativo también de alguna manera supone una base democrática, ¿no? De alguna manera, yo he recordado como Livingston decía en una plática que le oí en Cuba, que él le daba siempre la voz a los que menos poder tenían, y que eran los ancianos, los niños, las mujeres, de alguna manera, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el diseño participativo de alguna manera tiene eso en su propio proceso participativo. De alguna manera, entonces, no sé, porque también, quiero aquí decirlo, una cosa, en muchos momentos, y tuvimos una discusión, el movimiento urbano popular, con todo inclusive visiones de género, tenía sus arquitectos, que muchas veces eran militantes del propio movimiento popular, y que eran arquitectos, pero finalmente, cuando uno veía los proyectos, eran proyectos interpretativos de los propios arquitectos, porque no eran arquitectos participativos, eran arquitectos tradicionales, estaban muy vinculados a la gente y oían a la gente, ellos interpretaban, pero recordemos también que la vivienda por encargo, la vivienda de las clases medias y la clase alta y la clase burguesía siempre tuvo una demanda directa de la gente y siempre participó la gente, no en las decisiones de la vivienda en lo general, pero sí en toda la demanda, en toda la configuración de la demanda, que algunas veces tenía hasta elementos que tenían que responder en la forma. O sea, pero el diseño participativo es otra, digamos, una cuestión diferente porque se plantea esta cuestión en otra manera. Entonces, lo que pregunto de nuevo es, ¿qué tanto en tu experiencia este manejo de las métodos y técnicas participativas para el diseño, no el proceso de participación que tú has hablado ya mucho y que otros hemos hablado así, de la organización de la participación, de cuál es el enfoque, sino ya en el proceso de diseño? Bueno, voy a empezar por esta última. Ahorita, por ejemplo, en una de las críticas que se tiene a esta inclusión de la perspectiva de género de parte de la mayoría de los profesionales o tomadores de decisión
es que asimilan las necesidades de las mujeres con la familia. Si realmente en la familia se integran estas necesidades y se toman como el hecho de pensar en la familia por parte de las mujeres, ya estamos solucionando las necesidades de las mujeres. Y creo que aquí el ejemplo es el método Livingston, en donde lo que se hace es a partir de estas técnicas psicológicas, el pedirles a partir del más menos, del juez y de la casa deseada, se plantea a la familia lo que necesita y de alguna manera pues sí se están tomando en cuenta las necesidades, pero se están tomando en cuenta las necesidades que se tienen, pero de una manera en donde al final sí se privilegia generalmente la participación del hombre, porque generalmente el que contrata es el hombre. Aquí lo que nosotros planteamos es que las mujeres no es que tengan intereses exclusivos o únicos, pero que sí tienen necesidades a partir de sus propias condiciones que necesitan tener una atención especial. Por ejemplo, no sé, en el caso de los baños, si la mujer por condiciones biológicas va más a los baños, ¿por qué? O cuando está embarazada o por condiciones biológicas, tiene necesidad de ir más veces al baño. Pero también por condiciones culturales, también la mujer siempre va acompañada en los baños públicos, siempre cuando está en grupo, siempre le pide a una amiga o a su familiar que la acompañe al baño, cosa que los hombres no. Y esto realmente nunca se toma en cuenta y se diseña como si se tuvieran iguales condiciones de necesidad en hombres y en mujeres. Creo que esta visión sí creo que es y como hace rato mencionaba, ¿no? No hay técnicas ni métodos que sean exclusivos para mujeres, pero creo que sí hay que insistir en que no se diluya dentro de lo que es el concepto de familia, que es en el caso del método Livingston. En los otros casos, sí también hay un sesgo, y ese sesgo es el hecho de que generalmente el que contrata o el que promueve es el hombre y no la mujer la que hace esta contratación, o que se seleccionan los espacios o se jerarquiza en función de las actividades del hombre. Y creo que esto es algo que nosotros debemos de cuidar. Creo que sí, muchas veces la mujer no es consciente en ciertos sectores todavía de que tiene necesidades que están en su derecho que se resuelvan, sino que siempre asume, o la mayoría de las veces asume, que el tenerlas satisfechas por lo menos mínimamente, ya con eso soluciona esa demanda o esa necesidad, y que muchas veces hasta sacrifica los espacios en función de la familia como algo que ya se le vino condicionando culturalmente a través de que esta conducta de género pues, es una construcción social, ¿no? Entonces, la madre abnegada o la esposa sumisa, pues un espacio
o un diseño, pues no va a resolver esa o va a desmitificar esa cultura. Pero yo creo que sí tiene que hacerse el trabajo con ellas de tal manera que esta participación sea una manera de aprendizaje que las haga valorarse por ellas mismas y no en función de la familia o del grupo. Y realmente en la otra visión de las profesionales, yo sí creo que uno es un poco más consciente de las limitaciones y también de los aportes que puede hacer y tiene uno más herramientas como para luchar que las decisiones que uno toma sean respetadas por todos, no solo por los hombres, sino también por las otras mujeres. Porque también hay estudios en donde hay una falta de solidaridad entre las mujeres, cosa que entre los hombres es más asequible el tener este tipo de solidaridad grupal. Un ejemplo es cuando en una generación de profesionales alguien destaca porque hizo dinero, tiene una empresa o tiene un puesto político, generalmente llama a los compañeros de generación. En el caso de las mujeres, generalmente también por los estereotipos, realmente caminamos solas. Si alguien llega o tiene la capacidad de que sus decisiones o de que sean tomadas en cuenta y generalmente no las comparte con las demás, sino que ella trata de ser el centro o de desarrollarse individualmente. Esto es a tal grado que hay una categoría que se llama la sororidad, en donde lo que se pretende es estimular a las mujeres a que sean solidarias entre las mujeres. Es decir, que uno tenga esta condición de sororidad con las otras mujeres, cosa que en el hombre pues se da por hecho, ¿no? Y en este sentido, las mujeres cuando tienen, pues sobre todo las profesionistas, cuando tienen capacidad de decisión, no buscan que las demás, o la mayoría, no busca que las demás también la tengan, porque generalmente a ella le cuesta tanto trabajo no solo llegar, sino mantenerse, porque en los niveles de decisión generalmente es un campo masculino que o no tiene tiempo o pretende que a las demás también les cueste el trabajo que a ella le costó. Y de ahí que realmente creo que sí, las profesionales sí tienen más herramientas, pero desgraciadamente la inmensa mayoría se va sola. Es decir, bueno, realmente yo he visto que por generaciones los hombres se van agrupando. En el caso de las mujeres, a lo mejor porque somos menos las que nos dedicamos al campo profesional, pues realmente actuamos solas, ¿no? Y esto sí me parece que es una limitación y es algo que deberíamos de buscar, que las nuevas generaciones tengan una apertura hacia compartir más estos aprendizajes que ellas tuvieron para que las próximas generaciones pues no pasen por ese camino tan tortuoso por el que uno pasó para llegar a los niveles que pueda uno estar, ¿no? Pues no sé si haya todavía alguna pregunta o cómo estamos. Natalia, ya no hay ninguna mano levantada, ninguna. No hay ninguna mano, pero no sé si alguien
quiere aprovechar este último impulso, porque ya estamos finalizando por la hora más o menos la sesión. Entonces, Pues no aparece yo ni- quisiera agradecer a Lourdes realmente esta muy riquísima exposición y con la claridad que ella lo suele hacer y además con el énfasis preciso, riguroso de esta perspectiva, de alguna manera que además tiene una gran experiencia. Y bueno, yo creo que esto es muy importante para todos nosotros, ¿no? Inclusive a pesar de que, bueno, yo he compartido con ella muchos espacios de trabajo, aquí seguía aprendiendo de muchas cuestiones que todavía nos van a hacer reflexionar, inclusive ante el propio campo en el que estamos ahora trabajando, ¿no? Así es que, bueno, no sé si ya no hay nadie, pues daríamos finalización de esto. Bueno, pues Muchas gracias, Lourdes, por tu participación. nada más me resta agradecerle la invitación y pues encantada de compartir lo poco que tenemos ya acumulado. Gracias a todos. Pues Natalia, también muchas gracias a ti. Pues terminamos la sesión de ahora. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.